porque tenemos algunas nuevas revelaciones. Adelante. Así es, Andrés, estamos ya conectados con Jofre Campaña. Muy buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Para empezar, quería consultarle sobre las últimas revelaciones que usted ha dado en redes sociales respecto al desayuno escolar. Entiendo que quien gana el concurso para distribuir el desayuno escolar en ciertas zonas es la empresa Ordeño. Pero, ¿qué pasa allí? Cuéntenos, abogado. Sí, bueno, la compañía tiene como nombre El Ordeño. En realidad, quien gana es la compañía Corpave S.A., que es otra compañía de propiedad del grupo El Ordeño. Es decir, El Ordeño tiene un conglomerado empresarial. Entre sus empresas está Corpave S.A. Corpave participa en el desayuno escolar y efectivamente en una región importante como es la región de Guayas, gana. Pero ¿cuál es la situación atrás y por qué se produce esta anomalía? Anomalía que además es gravísima porque la ley de contratación pública, artículo 62, prohíbe participar a los familiares del presidente. Y en esta empresa el ordeño es accionista, la tía del presidente y los primos del presidente son accionistas. Por tanto, hay una violación legal clarísima, abierta, que sin embargo el Ministerio de Educación y el CERCOP han dejado pasar como que sin nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como se iba a convocar un gran concurso para el desayuno escolar de todo el país para los próximos 2 años, que es un contrato muy jugoso, arriba de entre 250 a 300 millones de dólares, de los contratos más importantes, como querían evitar que la factoría participe, porque la factoría ha venido participando y ganando por la calidad de sus servicios y por el precio de sus servicios, entonces montaron un pequeño show en el CERCOP para descalificar a la factoría sin ninguna justificación. Es decir, la metieron en lo que se llama un estado pasivo. Y lo explico brevemente. El sistema de contratación pública exige el uso de computadoras y de un portal de compras públicas. Para que una compañía pueda participar, debe tener un RUP, Registro Único de Proveedores, que se obtiene presentando una calificación básica, nada del otro mundo. Es decir, cualquier persona natural inclusive puede estar calificada en el RUP. Es como cuando usted saca un RUC del Registro Claro. Único de Contribuyentes. Es un documento muy simple, muy sencillo. Entonces, las compañías con RUC pueden participar. De repente, la compañía se da cuenta cuando ingresa al portal, como todos los días prácticamente se ingresa, y se dan cuenta de que aparece un mensaje, una alerta, y determina que la compañía está suspendida por un expediente físico dictado por autoridad, probablemente la directora del CERCOP. Es decir, una cosa rarísima, que usted quiere entrar y de repente está inhabilitado. Entonces van los funcionarios de la empresa al CERCOP y buscan información. Y la información inicialmente es orden superior. Es están ahí por orden superior. Con lo cual, al estar inhabilitados, no pueden participar. Y luego la excusa que dan en el CERCOP es que la compañía tenía que actualizar sus datos. Muy bien, dígame qué datos hay que actualizar y por qué. No, tiene que actualizar todos sus datos, es decir, el nombre del representante legal, el teléfono, el correo electrónico, como que si eso hubiera cambiado. Y cuando ya le dicen a la compañía, actualice, que no hay problema, actualice y enseguida queda habilitada. Bueno, entran a las computadoras para habilitar y el usuario de la factoría está inhabilitado, no pueden actualizar datos. Es decir, una jugada para sacarla del sistema, ¿no? Y Ya vamos a avanzar justamente a ese tema, porque quería preguntar igual cuál es la situación actual de esa disputa que tiene con el presidente de la República. Pero regresando al inicio de la pregunta, quería consultarle, estimado Jofre, ok, entonces usted argumenta que hay familiares del señor Daniel Noboa participando en procesos de contratación pública, para que la gente sepa qué delito se podría estar configurando. podría configurarse un peculado. Es un tema serio, porque es un contrato que se está adjudicando contra expresa prohibición legal que permite probablemente un beneficio desmesurado que podría configurar disposición arbitraria de fondos públicos, podría configurarse un tráfico de influencias, pero en todo caso lo que está claro es que los familiares del presidente de la República no pueden participar ni directa ni indirectamente. Directamente si fueran los familiares que van con su nombre y apellido, Ujú. indirectamente cuando lo hacen como accionistas de compañías. Entonces, este es un caso muy, muy grave. Y en este caso estaría involucrado Isabel Noboa y, si no estoy mal, los primos del presidente. Es correcto, sí, así es. Y esta es información pública, es decir, si ustedes entran a la compañía Corpave S.A., que es la que acaba de ganar el desayuno escolar,
van a ver quiénes son los accionistas. Entre los accionistas o dueños, el Ordeño S.A. Si entran a el Ordeño S.A., van a encontrar varios accionistas. Y entre esos accionistas, un par de compañías. Y si van a las compañías, a su vez accionistas, llegamos a doña Isabel Noboa y los primos del presidente. Es información pública, está en el portal de la Superintendencia de Compañías. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Ya que uno conoce esta información, ¿alguien presenta la denuncia o usted va a presentar la denuncia o es de oficio que Fiscalía debería investigar? Debería oficiar primero, digamos, investigar inicialmente la Fiscalía, porque es un tema público, ¿no? Y segundo, la Procuraduría General del Estado. El procurador tiene la facultad y atribución y potestad legal para solicitar la nulidad de esas adjudicaciones, porque son procesos reñidos con la ley, están viciados, no pueden contratar los familiares del presidente. ¿Y qué implicaría esto? ¿Denunciar al presidente de la República o denunciar a Isabel Noboa, a los primos, a la empresa? Bueno, implica que quedan sin efecto primero esas adjudicaciones de contratos, son nulas Ujú. por violatoria de ley. Y segundo, la Fiscalía tendrá que investigar si efectivamente hubo o no tráfico de influencias y si esto es parte de una gran trama de corrupción. Porque recuerde usted una cosa, quien primero interviene es el presidente de la República. Acusa a la empresa de la factoría de tener vínculos con el narcotráfico. Información falsa. Después el presidente dice que esta empresa le compraba a King Water, la empresa de la De esposa de agua. Fito. Ujú. Información falsa. Es decir, no la han comprado jamás. Luego entonces van y sale el secretario anticorrupción y va a la fiscalía y denuncia a la compañía de la factoría. Y la denuncia justamente por estos supuestos vínculos. Bueno, no tienen absolutamente ninguna evidencia, ninguna demostración, no tienen nada, absolutamente nada. Entonces, pero la trama va allí, se construye para posicionar a la factoría como una empresa con vínculos irregulares. Luego manejan el CERCOP para hacerla a un lado e impedir que participe. Luego convocan a un concurso, participa la tía y gana. Es decir, es evidente que se configura una trama de corrupción y eso es lo que Fiscalía tiene que investigar. Y ya en el tema de la factoría como tal, me comentan que están inhabilitados en el CERCOP. ¿Ustedes van a hacer algún otro procedimiento o están pendientes de, chuta, la orden superior? No, 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 nosotros presentamos ya una acción de protección hace ya un par de semanas. Se han realizado ya dos audiencias, la primera fallida, la segunda que efectivamente se cumplió. En la segunda audiencia se dispuso la apertura de un término de prueba de 8 días hábiles. Ese término de prueba venció el día de ayer. Las partes hemos presentado la documentación que tenemos al alcance y con eso estamos a la espera de que el juez pueda convocar a una nueva audiencia en la que tendrá que tomar una decisión. Y en esa audiencia lo que la factoría pide es que se levante la prohibición o inhabilidad o situación que se ha producido respecto a la factoría, con lo cual puede estar nuevamente habilitada para participar en concursos. Entiendo entonces que la factoría tampoco está participando en el desayuno escolar y tampoco en proveer alimentos a las cárceles. Es correcto. El tema de las cárceles, asimismo, tiene varias particularidades. Había un contrato firmado, todavía vigente. Ese contrato ha sido incumplido por el SNAI. Entonces, como fue incumplido y no le pagan a la factoría por 6 meses, le deben el SNAI casi 10 millones de dólares, pues la factoría se retira, no puede seguir prestando el servicio. Pero además, cuando se retira, quiere sacar sus cocinas, que son de propiedad de la empresa, y el Ok. SNAI no se lo permite. Y ahí viene entonces otra trama. Ahora ocurre que anuncian en el SNAI que están contratando por procesos de excepción, dicen ellos, procesos especiales, y de repente aparece una empresa de Colombia que empieza a comprar a proveedores ecuatorianos materias primas, entiéndase arroz, huevos, tomates, etcétera. La empresa paga desde Colombia, las empresas locales llevan los insumos, los alimentos en definitiva, a las cárceles y allí en las cárceles, usando las cocinas de la factoría irregularmente, están haciendo que los presos cocinen para prestar el servicio. Entonces, pasaron de un sistema contractual que es de provisión de alimentos, como tal, alimentos preparados, a comprarle a una empresa colombiana sin concurso, sin contrato, sin nada, insumos. Eso también es totalmente irregular. Y luego una cosa muy grave, eh, ¿cuándo le van a pagar a esa empresa colombiana? Porque si no le pagan a la factoría 6 meses, Ujú. ¿cuándo le van a pagar a los colombianos? Pero además, cuando los colombianos puedan recibir su dinero, van a recibir dinero desde el Estado ecuatoriano. Por tanto, plata absolutamente limpia.
No sabemos si la plata que llega es plata sucia o no, no lo sabemos. Pero lo cierto es que es totalmente irregular que lleguen este tipo de contrataciones. ¿Y qué argumento presenta el gobierno nacional? Es decir, ustedes quieren sacar las cocinas de algunos centros de rehabilitación social y ¿qué les dicen en ese momento? Que no hay autorización. Es decir, se pide autorización por escrito. Señores, autoricen el retiro de las cocinas que están en tal parte. Y no, negado, no hay autorización, no las pueden sacar. Y a este punto ustedes tampoco pueden hacer nada, están de brazos cruzados con ese tema muy puntual. No, estamos ya presentando las acciones del caso para poder recuperar esos bienes. Al final del día, este problema está ya judicializado y va a seguir judicializándose más. ¿Y ustedes tienen esperanza que el gobierno nacional a través del SNAI pague los más o menos 10 millones de dólares que le deben a la factoría? Quien tiene que pagar gran parte de ese dinero es el Ministerio de Economía. ¿Y por qué el Ministerio de Economía? El obligado contractualmente es el SNAI, pero en los hechos, quien paga, quien aplasta la tecla para que los fondos lleguen a las cuentas de la factoría, es el Ministro de Economía. Entonces le hemos ya pedido al Ministro de Economía que pague y le hemos también pedido a la Presidencia de la República. Y la respuesta que hemos obtenido de parte, si no me equivoco, de la subsecretaria del Tesoro, es que para poder pagar el gobierno está identificando fuentes de financiamiento. En otras palabras, dicen, no hay plata. Entonces viene también una nueva irresponsabilidad. Si no hay plata, ¿por qué permitieron que la factoría siga trabajando enero, febrero, marzo, abril y mayo? ¿Por qué? Si no iban a pagar, tenían que haber dicho en diciembre o en enero, señores, no tengo plata para pagarles. Ujú. Así que de cumplir el contrato. No lo hicieron, por tanto la empresa se siente burlada, engañada. Y además hay un hecho muy importante en esa misma comunicación en la que la subsecretaria del Tesoro menciona que están buscando fuentes de financiamiento, señala que además los pagos se harán guardando cierta orden, se llama prelación de pagos, por cierta importancia. Y se refieren a un acuerdo ministerial de 008. Y ese acuerdo ministerial dice que el primer pago en el Ecuador, el más importante de todos, es el pago de la deuda externa. Entonces, después de que se paguen los vencimientos de deuda, se podrán pagar el resto de cosas que estén previstas en los presupuestos institucionales. Es decir, en definitiva, somos un país entregado a los acreedores externos, consta por decretos, el Estado engaña a los proveedores, no tiene dinero para pagar, pero viene también otra particularidad. Recuerde que la factoría, y usted muy bien lo dijo, en el caso de desayuno escolar, era uno de varios proveedores. En realidad son 3 proveedores que venían prestando el servicio hasta ahora, hasta este problema. Ujú. Entre estos proveedores están el Grupo Gloria de Perú, está el Ordeño, que venía ya trabajando con el gobierno, y está la factoría. Pues bien, a la factoría no le pagan, al Ordeño sí le pagan y al Grupo Gloria sí le pagan. Y en el tema carcelario estaba la factoría, pero también hay otra empresa, una tercera empresa que presta otro segmento de cárceles. Pues a esa tercera empresa sí le pagan. Entonces, el cuento, porque no deja de ser un cuento, de que no hay dinero y que están buscando fuentes de financiamiento, se lo aplican a la factoría. Y a la factoría es que simplemente no le pagan, al resto le pagan puntual. Y, Entonces, hay una evidente discriminación. y entonces, ¿por dónde va la reflexión de esto? ¿Es una rencilla personal que tiene Daniel Noboa con la factoría o algo así? Varias reflexiones, ¿no? Uno, ¿qué rencilla personal podría tener con el dueño de la empresa, Richard Villagrán, a quien no lo conoce? Es decir, no hay ningún contacto, no existe contacto. Otra cosa que se barajaba es que en algún momento Richard Villagrán organizó alguna compañía con Jan Topic y podía pensarse entonces que políticamente Richard Villagrán estaba a favor de Jan Topic y que podía ser un rival político por apoyar a Jan Topic. Ujú. Absurdo y lo hemos descartado, una empresa pequeñita que alguna vez formaron y que ni siquiera cuajó, es decir, quedó allí como un proyecto económico de los muchos que tiene Jan Topic y de los muchos que tiene Richard Villagrán. Y luego queda el tercero, que es simplemente toda una estructura organizada para sacar a la factoría y meter a los parientes en contratos que son económicamente significativos, cuantiosos. Entonces, no está muy claro qué es lo que está detrás, pero lo cierto es que algo muy importante está detrás para que el presidente salga y dé declaraciones tan alejadas de la verdad. Recordar a todas las personas que estamos hablando con Jofre Campaña, abogado de la factoría, y aprovechando su presencia, estimado Jofre, quería consultarle algo que desde hace mucho tiempo se hablaba respecto a la factoría dentro de los centros de rehabilitación social. Por ejemplo, Plan D, en un artículo que se publicó hace varios años, habló de que no existía transparencia dentro de los procesos de contratación, por un lado. Y por otro lado, Carol Noroña, que publicó su libro llamado Ausencias hace
pocos días en la Feria Internacional del Libro, en un capítulo del 2001, habla sobre Cotopaxi y las PPLs del pabellón de mujeres. Se refieren a la comida que entrega a la factoría como pésima, como de muy mala calidad. ¿Cómo responder a aquello? ¿Cómo era el servicio, cómo proveía la comida la factoría en ese sentido? Bueno, lo primero es que en cuanto a la calidad de la comida se prepara según las dietas que prepara el SNAI. Es decir, el SNAI dice, usted tiene que darme esta comida que tenga estas características, estas particularidades. Entonces, con base a eso se prepara la comida, lo que direcciona el SNAI, ¿no? Ujú. Recuerde que usted puede comer en una fonda o puede comer en un restaurante Michelin. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Pues el precio y la calidad de lo que se usa. Entonces, si a usted le dicen, los temas dietéticos son estos, el tipo de alimentos son estos, pues esto es lo que el Estado contrata y es lo que la Pero, empresa tiene que pero cumplir. justamente en ese artículo hablaba de comida en mal estado e incluso gusanos. No, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto por varias razones. Mire, la empresa La Factoría presta servicios de alimentación hace muchísimos años. El tema de las cárceles es un tema que viene después, igual que el desayuno escolar, es un tema que viene después. Entonces, es una empresa que, para que tengamos idea, ha provisto de alimentos, por ejemplo, al Diario Expreso de Guayaquil, Ujú. a Autoridad Portuaria, a Nestlé, si no me equivoco, y otras tantas empresas muy importantes. Las cocinas son las mismas, los controles de calidad son los mismos, absolutamente. Lo que ocurre es que, claro, usted entrega una parte de los alimentos con las características que el SNAI le pide y entrega al resto otro tipo de alimentos. Es muy importante que las instalaciones donde se prepara la alimentación de la factoría son de lujo. Y en algún momento se invitó a algunos medios de comunicación que vayan a ver el proceso. Son cocinas de lujo, que tienen todos los estándares de calidad. Entonces, pensar que se entregan gusanos y esto no es cierto. Y luego, que los concursos, que algunos concursos se han caído, sí, es verdad. Pero el tema de fondo es quién organiza los concursos. Organiza el SNAI. Y si se cae un concurso porque el SNAI lo maneja mal, ni la factoría ni ninguna otra empresa tiene responsabilidad. Por tanto, quien tiene que hacer bien las cosas es el SNAI. Mire, para muestra un botón lo que están haciendo ahora con esta empresa colombiana. Es totalmente irregular. ¿Quién lo hace? El SNAI. ¿Por qué lo hace mal? Inexplicable a ratos. Muchísimas gracias, Joffrey. Gracias por estar con nosotros. Igual esperamos tener en próximas oportunidades para hablar sobre cómo avanza el caso de la factoría y también todo lo que está pasando con los familiares del presidente Daniel Noboa. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego.